consistía en una visión de qué era la medicina bucal. El tema de hoy es muy importante porque es uno de los que ustedes se están ocupando todos los días. Estoy seguro que todos han realizado de lo que vamos a hablar hoy día. Y aunque uno puede creer que me van a enseñar a mí de este tema, la verdad es que es bastante lo que se puede aprender. Para introducir las materias, voy a mostrarles un WhatsApp que les comentaba la vez anterior, en donde una exalumna de acá, colega, me envía este WhatsApp, está como una textual ahí, donde me dice, Doc, tengo una paciente que es alérgica a muchas cosas. A muchas cosas, entre ellas a la lidocaína. Ustedes ya con eso ya están viendo para dónde va el resto del WhatsApp. Cuenta que tiene una paciente que es alérgica a muchas cosas y entre ellas la lidocaína. La última vez que la anestesiaron, parece que no fue ella, se fue a urgencia y estuvo 2 días en la UCI. La anestesia, igual como ustedes están colocando todos los días anestesia, estuvo 2 días en la UCI. Entonces ella, seguramente yo infiero de acá que ella tiene que atenderle y ponerle anestesia, que como la anestesia más frecuente que ustedes cuentan, la que ustedes están usando es la lidocaína. Entonces me pregunta, tendría que ser un anestésico no amida, algún éster, pero nunca he usado uno. Entonces ella está buscando consejos porque no sabe, está metida en un paciente que no sé, el problema que si le pusieron lidocaína y estuvo 2 días, ella al inyectarle algún anestésico que ella infiere, el grupo amida, va a producir lo mismo que un éster, pero nunca lo ha usado, no tiene experiencia, busca conocimiento. Entonces estos son los que yo les conversaba la clase pasada, de que son uno de los temas que más requieren después, cuando uno ya tiene el título de cirujano dentista, saber, muchas veces no eran pasados antiguamente, a mí nunca me pasaron estas materias, en la cual se combina la práctica clínica, las situaciones clínicas con los consejos de qué hacer. Entonces, pensaba que podría ser articaína, porque tiene un grupo éster. ¿Se fijan? ¿Es correcto lo que ella dice o no? ¿Qué harían ustedes con un paciente así? Acepto opiniones, que paren la mano nomás y me dicen. ¿Qué harían? ¿Qué haría yo con el nivel de conocimiento que tengo? Bueno, primero que nada le preguntaría, ¿no es cierto?, más datos para tener un diagnóstico exacto de que efectivamente, porque ella está pensando, ¿no es cierto?, en una alergia, de que estuvo 2 días en la UCI, pero por otro lado, supónganse una alergia, si a uno le da una alergia a un medicamento, la verdad es que pasa rápidamente, así como llegan las alergias, se van rápidamente. Cosas, ustedes le ponen un Siroten, Rapilento, qué sé yo, y se le va a pasar, ¿no? Para que esté 2 días en la UCI. Entonces, yo primero me interesaría saber si efectivamente la paciente es alérgica o no es alérgica. Primera cosa. Y para saber eso necesito los síntomas. ¿Qué le pasó al paciente? ¿Se enronchó? Eso es un síntoma de alergia. ¿Entienden? Pero si el paciente se desmaya, pierde el conocimiento, eso no es un síntoma de alergia. Ahí hay una reacción vagal o inyección adentro de algún vaso sanguíneo que le afectó a lo mejor el corazón o en fin, qué sé yo, alguna cosa así, pero eso no es un síntoma de alergia.
a lo mejor ni siquiera es alérgica y tiene miedo de ponerla con lidocaína, pero dice que es alérgica a muchas cosas, entre ellas a la lidocaína. Entonces, si ella sabía que era alérgica a muchas cosas y a la lidocaína, o sea, que había ido a ¿por qué le pusieron anestesia y se fue a... Entonces, primero eso. Segundo, ¿qué hacer? Si supongamos que efectivamente el paciente tiene un cuadro alérgico, una alergia, ustedes saben, usted tiene una alergia, uno le da un pulito, un exantema, una picazón, se llena como de roncha, eso es una alergia. Entonces, supongamos que tienen eso. Y después tienen que colocarle a un paciente nuevamente porque tienen que hacerle una cavidad que está muy cerca de la pulpa, muy profunda, y el paciente tiene dolor y no se las puede aguantar. Y tienen que ponerle anestesia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Alguien quiere emitir su opinión? Aquí somos todos amigos, así que comentarios, acepta cualquier cosa. ¿Tú quieres decir algo? Bueno, entonces, ¿no es cierto? Este es un caso, para que ustedes vean. Otro caso, me llamó un colega, la otra vez que estaba aquí en la coda, y me dijo, oye, ¿sabes que un alumno aquí le puso una anestesia a la língula a un paciente? Y parece que tiene una parálisis facial, no sé qué pasó acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué se hace en esos casos? Perdón. Tranquilizar al paciente y decirle que va a ser algo temporal. ¿Perdón? Tranquilizar al paciente y decirle que va a ser algo temporal. Ya. ¿Eso nomás? Se busca un ojo. ¿Ah? Oye, disculpa, esto es todo. Háblame fuerte, por favor. Hay que preocuparse de la vista, taparle el ojo. Hay que preocuparse de proteger el ojo. Quizá Claro. dejarlo con gotitas para que no se le seque. Gotita. Sí. Claro. ¿Y tú sabes dar una receta para darle la gota? ¿Cómo, doctor? Y tú, si se te pasa, ¿tienes gotitas para dársela ahí al paciente para que se ponga gota? ¿O trae sabes el nombre del medicamento para hacerle una receta? Sí. Podría ser un lubricante ocular, el Giltirs, hay Claro. una gotita. Por eso, se ven que son cosas importantes. Yo cuando, me acuerdo, años de recibido, pocos años, y estaba de general de zona, y le ponía una anestesia a un paciente, y al otro día me llegó sin poder abrir la boca. Chuta, nunca me habían pasado eso en la universidad, ¿qué diablo? Y el paciente lo relacionaba con lo que yo le hice, porque le puso una língula, y resulta de que el paciente para otro día y me dijo, ¿sabes, doctor, que por la anestesia que me puso, ahora no puedo abrir la boca porque qué otra cosa puede haber sido? Nada, no había relación causa-efecto directa. Así que, la verdad, asumí mi responsabilidad, pero no sabía qué diantre hacer, porque nunca la había visto, nunca la había estudiado así. Entonces, eso es la medicina bucal, que uno puede resumir un montón de cosas anatómicas, ¿no es cierto?, qué sé yo, fisiológica, farmacológica, y todo eso darle la proyección clínica. Y eso es lo que intento hacer con mi ramo, de que todo eso que un montón de veces ustedes, cuántas horas estudiando farmacología, los fármacos simpáticos, miméticos, esto, lo otra cosa, y resulta que llegan a quinto año, cuando pasan conmigo en el hospital hasta hace poco tiempo, yo le pasaba un tubo de anestesia y le decía, dime, ¿qué es lo que tiene adentro ese líquido que tú vayas a poner en ahora? Porque yo les dejo que lo anestesien y todo. Pues, por ejemplo, ¿qué tiene un tubo de anestesia? Adentro. Depende de la anestesia, tiene ¿La vasoconstrictor. anestésica? Tiene el anestesia, ¿Qué más? vasoconstrictor, dependiendo del caso. ¿Ya? Tiene un diluyente como para... Solvente. Solvente. No. Solvente para diluyente. ¿Se fijan? Que no está claro. Dependiendo. Ahora, la droga anestésica puede ser ¿de qué tipo?
¿Qué es lasting? Esterominas. ¿Ah? O, ya. ¿Y el vasoconstrictor? Puede tener Epinefrina. ¿Ah? Epinefrina. Epinefrina por lo general. Perdón, Epinefrina. ¿Cómo? Epinefrina. Epinefrina, ¿no? Pero clasificación general así. No hay mucha, en farmacología no la pasan. Entonces, se fijan, se gastaron cuántas horas estudiando y resulta que para aplicarlo en la clínica no se sabe la cuestión. Entonces, eso es lo bueno de este ramo, de que para todo eso que ustedes se proyecta en la clínica misma y con casos, porque yo soy clínico, o sea, yo no, entonces hace falta que alguien, y por eso este ramo la ventaja que tiene, que una esas cosas, porque los profesores que le hacen farmacología y todo eso no son clínicos. Entonces les pasan las cuestiones, pero no tienen idea de la necesidad de conocimiento, porque no se han visto enfrentados a esas situaciones. Entonces, eso es lo que vamos a tratar, ¿no es cierto?, de hacer. Y una vez me invitaron a dictar un curso a Valdivia, como cirujano maxilofacial, y claro, lo primero es que uno, ¿no es cierto?, impresionar así, grandes cirugías, que hice yo poco menos que trasplante de cabeza, cirugía ortognática. ¿Ah? Es lo primero que uno, como el ego, sobre todo cuando es más joven, porque en la cirugía ortognática uno muestra cómo era, cómo quedó, y todo dice, oh, se pasó, qué capo. Entonces, pero pensé que era un curso para artistas generales y que ellos iban a ocupar un tiempo, iban a hacer un sacrificio en tiempo, de celebrar a su familia, de pagar los costos por el curso, en fin, toda la cosa. Y que después del curso eso nunca lo iban a hacer, fuera de admirar al compadre que está hablando. Y entonces les dije, les voy a hablar de anestesia local. Anestesia local, esa cuestión es una támpara, ¿no? Y voy a hablar un montón de cosas, uno, que es importante y que es, para todos les sirve, porque ustedes usan anestesia en operatoria, hasta en orto 11 pueden usar anestesia local, periodo 11, cirugía, obviamente, operatoria, en fin, todos usan anestesia, entonces es transversal, es un tema que une a todos. Bueno, ese es el tema de hoy, anestesia local. Bueno, imagínense cómo era antes de que existiera la anestesia. Y esto, el primero, fíjense, en 1873, o sea, más o menos, acá en 1947, como 160 y tantos años, no hace mucho. Una persona vive 100 años, o sea, una generación y un poco más, y media, 2 generaciones, y se está haciendo esto. O sea, esto no hace mucho. Que tenían que amarrarlo así, imagínate, silla quirúrgica del hospital universitario, ¿no es cierto? Silla quirúrgica para hacer extracciones, para todo. A sangre, para todo, nomás miércoles. Y ahora uno toma una jeringa, se la adormece, qué maravilla, pero uno se olvida de todo esto. Acá para operar el labio de leporina, imagínense, el niñito amarrado como un boludo, así como una momia, para que, no, pobrecito, sin vasoconstrictor, sin nada, ¿cómo saltaría la sangre? Todo el tejido blando, el labio leporina. Bueno, así es la cosa. Entonces, cuando tenemos, ¿no es cierto?, ya una paciente consulta por una extracción, venga una extracción, y uno, a ver, lo sienta en el sillón, le pone la lámpara, ¿no es cierto?, mira con el espejo, me quiero sacar esta. Uno va a la muela o el diente que el paciente le indica, y efectivamente hay que sacar. Es una olla que no tiene ni una regla, la cuestión no hay nada que hacer, ni endodonce, ni esta destrucción coronaria completa que ya sigue para la raíz, o sea, no hay nada que hacer. Ya. Está en la indicación de la extracción. Ahora el problema viene el paciente con su complejidad, ¿no es cierto? Donde está la muela que no vaya a salir con que tiene un convibrio o que tiene una hemofilia o una cosa así. Entonces vienen las preguntas típicas, por lo menos algunas preguntas. Y eso, fíjense que, ¿qué preguntas hacer? Es importante. Por ejemplo, yo, mi experiencia, siempre pregunto, ¿cómo es su estado de salud general? Cuando ya sé que viene la extracción, que tiene la indicación de extracción, y ahora tengo que ver en el terreno que va a trabajar, desde el punto de vista general. La primera pregunta es, ¿cómo es su estado de salud general? Y los pacientes pueden tener enfermedades, pero como que no la metabolizan mucho la pregunta y tiran como ellos viven y van y caminan y comen y esto, hablan, creen que por eso basta para estar bien. Entonces, bien. Entonces,
yo sé que no han internalizado mucho la pregunta y la respuesta. Voy a la segunda pregunta. Después de cómo es su estado de salud general, que me dicen bien, le pregunto, ¿está en control médico por alguna enfermedad? Y ahí yo ya voy más específicamente. Ahí empiezan, sí, pues claro, voy porque tengo diabetes, en fin. No se le había ocurrido que hice una enfermedad y al principio la primera pregunta me respondió que estaba bien. Ya, entonces después ya uno va, ¿no es cierto?, inquiriendo más, pero las preguntas son importantes. Cuando ya el paciente no está en control médico por ninguna enfermedad, pero ustedes lo ven con alguna forma, ¿no es cierto?, por ejemplo, que es un paciente que habla bien, ¿no es cierto?, que puede tener un buen nivel socioeconómico, pero la ropa le queda como grande. Entonces, oye, ¿y usted no era más gordito antes o no? Entonces, sí, porque puede ser un paciente diabético, que en la segunda etapa de su diabetes, el paciente diabético empieza gordito, pero en la segunda etapa enflaquece. Entonces, o un paciente, supóngase que tiene los ojos, los glóbulos oculares salientes, es un síntoma de hipertiroidismo. Y puede que el paciente no se haya visto, que sea de, no sé, pues me le preocupa la cordillera, por ahí, no tenga acceso a la salud, puede ser. Entonces, después que uno ya pregunta si está en control médico, está tomando algún medicamento, con eso uno se asegura de aterrizar al paciente, de que tiene alguna enfermedad. Y después entonces el paciente va a relatarle su posible enfermedad. Y con eso uno entonces ya, si le dicen que alguna enfermedad al paciente, ya uno sabe que, porque uno va a hacer dos cosas invasivas ahí en la extracción. Una, la inyección, la anestesia, que uno le pone 1.8 cc, ¿no es cierto?, de un líquido adentro de su organismo, que lleva vasoconstrictor y todo eso. Y además va a abrir unos vasos sanguíneos con una ruptura de ellos, que va a dar un sangramiento, y que si tuviese alguna enfermedad, una hemofila, un combilio, una leucemia, en fin, va a hacer la hemorragia de padre y señor mío. Entonces, tenemos que saber qué enfermedades que me puedan mencionar el paciente están relacionadas con la anestesia local y qué enfermedades están relacionadas con la extracción dental. Con la anestesia local, la angina, ¿cierto? La angina, que algo nos pronunciamos la vez pasada, que es un estrechamiento de los vasos sanguíneos del corazón, ¿no es cierto?, que le irrigan al corazón y que entonces, como le llevan poco aporte, la angina leve, ante uno camina una cuadra y queda, señorita, ¿están hablando de eso? Camina una cuadra y queda cansado, esa es la leve. La moderada, media cuadra, la angina grave, uno camina de aquí a ahí y queda cansado porque no le llega la fuerza sanguínea al corazón por estrechez de sus vasos sanguíneos. Entonces, si ustedes les van a poner una anestesia con vasoconstrictor, 1 o 2 tubos, con mayor razón, ¿no es cierto?, puede producirse que pase, si le inyectan el torrente sanguíneo o algo así, y producir una crisis anginosa. Eso no tiene un problema con la extracción misma, que debe haber un sangramiento, pero sí con la anestesia. Accidente cerebrovascular, si hay daño en algunas arterias cerebrales, de la misma forma, al colocar un vasoconstrictor, va a aumentar la presión arterial, más el estrés del paciente, puede haber, ¿no es cierto?, una ruptura de un vasito a nivel cerebral y provocar un accidente cerebrovascular. Depresión, lo vamos a ver en otra diapositiva después, también porque si está tomando algunos medicamentos que estimulan a salir de una depresión, también no hay que usar determinados vasoconstrictores porque se potencian y pueden producir una crisis en ese paciente. En el embarazo, por lo mismo, ¿no es cierto?, el embarazo aumenta la presión arterial de la paciente por compresión de la vena cava y también entonces hay que tener cuidado con la anestesia local. La hipertensión, que duda cabe, ya decíamos de que va a aumentar la presión por el estado de estrés del paciente que está bajo una fracción, más el vasoconstrictor, y si es un hipertenso no controlado, que tenga la presión en 200 con 140, obviamente que no podemos poner una anestesia a ese paciente. Hipertiroidismo, lo mismo.
El hipertiroidismo no controlado, ese paciente que está con los ojos salientes, también, si no está controlado, va a tener una hipertensión por el hipertiroidismo y trastornos cardiovasculares. Ahora, desde el punto de vista de la extracción dentaria, artritis. ¿Por qué? Porque antiguamente, sobre todo, se utilizaba la aspirina, se le da a todos los pacientes con artritis porque era un dolor crónico por la inflamación de las articulaciones, lo tenían de por vida. Entonces se le daba, ¿no es cierto?, a esos pacientes que ya eran de 40, 50, 60 años. Además le da una protección porque, como es anticoagulante parasitario, muchos toman una aspirina diaria para que no se le produzca algún coágulo y no le produzca un infarto al miocardio. Seguramente ustedes habrán escuchado eso. Entonces, la aspirina, ¿no es cierto?, sobre todo antiguamente se producía un antiagregante plaquetario y se tenía que suspender. O sea, desde el punto de vista de la extracción dentaria, el paciente, si no se trata bien, si se hace la extracción sin suturar y todo eso, y el paciente está tomando aspirina y no se suspende o algo así, va a producir, ¿no es cierto?, una hemorragia. Va a tener una hemorragia. Una vez, me acuerdo, me bajaron un paciente hace muchos años atrás y de medicina con artritis, había que hacer una extracción. Yo pensé, artritis, ¿qué tiene que ver con anestesia? Nada, no me acordaba nada. Y le hice la extracción, se fue el paciente a su sala, al otro día con hemorragia, una hemorragia insidiosa, así. Y ahí me empecé a estudiar y era esa la razón. Así que nunca más se me olvidó, porque uno aprende más de los errores que de las cosas buenas que hace, que el paciente con artritis hay que preguntarle si está tomando aspirina. En general a cualquier paciente si está tomando aspirina, porque no solamente la causa puede ser por artritis. Es más, actualmente el paciente con artritis en la canasta que le entregan del auge, le dan medicamentos, le dan Celebra, ¿no es cierto?, que es Celecoxib, que es un inhibidor de la apoptosis. Y eso no tiene nada que ver con la agregación plaquetaria. Pero ya no usan aspirina en esa canasta y le dan al paciente. Diabetes en la extracción dentaria, sobre todo, ¿no es cierto?, por la infección que pudiese producirse en un paciente diabético no controlado, ¿no? Paciente que tenga una glicemia de 200, 240, qué sé yo, pudiese tener que altera toda la hemodinamia del vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo, ustedes saben de que va, ¿no es cierto?, el suero, en el centro van los glóbulos rojos, las monedas, como filas de moneda, así, los glóbulos que se llaman, y los glóbulos blancos van en las paredes, ¿no es cierto?, listos para, ante cualquier quimiotaxis, aparecer en ellos y para destruir las bacterias y todo eso, son los que actúan en ese sentido, los glóbulos blancos. Las plaquetas, también parecido, para poner el tapón plaquetario, apenas se rompe un vaso sanguíneo, etc. Entonces hay toda una hemodinamia normal del vaso sanguíneo. Y en un paciente diabético se espesa la sangre por el aumento de la glicemia y todo eso, se altera toda esa hemodinamia y va a producirse menos reacciones, menos defensivas ante la infección. El problema del paciente diabético no es la hemorragia, es la infección, que hay que cautelarlo con antibióticos profilácticos muchas veces cuando no está controlada muy bien. La endocarditis bacteriana subaguda, ¿no es cierto?, que consiste en que al hacer una extracción, o sea, hay un daño valvular en las válvulas cardíacas del paciente y al hacer una bacteremia por cualquier razón y una extracción dentaria produce una bacteremia, se le va a ir esa bacteria a las válvulas cardíacas dañadas previamente y va a producir, ¿no es cierto?, una endocarditis, o sea, una inflamación del endocardio de las válvulas bacteriana subaguda, que es como, no es un cuadro grande, pero es una molestia que se le produce a esos pacientes. Por eso es que estos pacientes andan por consejo del médico con un cartelito y se lo pasan cuando ellos saben que si hacen una extracción o cualquier procedimiento dental, tienen que darle antibioterapia profiláctica, incluso sabe la dosis y todo. Y se lo muestran al dentista y uno hace uso de, o sea, prescribe lo que le dice la indicación médica. El paciente con endocarditis bacteriana subaguda. Hay una tesis de un alumno acá que lo hizo hace muchos años, que consistía en medir supónganse
las bacterias que producían una extracción dentaria. Entonces, por ejemplo, le sacaban sangre al paciente y hacían cultivos para ver si había bacterias y después le colocaban la anestesia y le hacían la extracción. Y después le sacaban sangre otra vez, como a la media hora, 40 minutos de la extracción. Y ahí hacían otro cultivo con eso, para ver si había desarrollo de bacterias en esa, para si pasaron realmente, o es puro chamullo, no es la cuestión de que pasan bacterias a la sangre. Y está como tesis, si alguien se interesa dentro de las tesis y memorias de la U. Insuficiencia suprarrenal, ¿no es cierto? También por la extracción dentaria. Por los corticoides, fundamentalmente, si las cláusulas suprarrenales no funcionan, los corticoides no existen o hay en muy poca cantidad. Y entonces también hay un problema de o si está tomando medicamentos por su insuficiencia suprarrenal, puede no ser suficiente su sistema inmunitario para poder infectarse la herida después de la extracción. La leucemia también. La leucemia, ¿no es cierto?, es un aumento exagerado de los glóbulos blancos. Pero los glóbulos blancos son los que tienen que ver con las defensas ante las bacterias, pero son glóbulos blancos inmaduros que no sirven para nada. Entonces, también tienen que ver en la parte de la extracción dentaria. Por otro lado, la médula espinal, al producir una cantidad exagerada de glóbulos blancos, lo hace en detrimento de producir plaquetas. Entonces el paciente no tiene plaquetas porque toda la médula espinal está produciendo glóbulos blancos y no hay coagulación. Entonces un paciente con leucemia o una extracción es una hemorragia sí o sí. Y el lupus, ¿no es cierto?, que es una enfermedad que se caracteriza autoinmune, y que es multisistémica. Es muy grave porque es multisistémica. Muchas enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, como el líquen plano, como un montón de otras, afectan un solo sistema. Por ejemplo, la artritis reumatoidea también es autoinmune, pero afecta al sistema articular, no, las articulaciones. Pero el lupus afecta a todo, afecta las articulaciones, afecta el corazón, los riñones, los ojos, afecta a todo. Entonces, multisistémico. Por eso la gravedad del lupus. Por ejemplo, una mujer con lupus, ni Dios quiera que se embarace, es muy complicado. Hubo una actriz famosa, Rosana Olivero, ustedes no la conocieron, muchos años atrás, falleció porque tenía lupus y se embarazó. Bueno, esto entonces lo que ustedes tienen que saber, más o menos, en cuanto a la anestesia local y en cuanto a la extracción dental. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene el tubo de anestesia local? El tubo de anestesia, ¿no es cierto?, que muchas veces lo han tenido en su mano, más rato seguramente en la clínica van a tener que estar colocando anestesia. Dice así: dimecaína al 2% con corvadrina. Genial tres esto. La dimecaína, ¿no es cierto?, es la droga anestésica. Habitualmente todo lo que termina en caína son anestésicos locales. ¿Qué significa al 2%? Que su concentración, ¿no es cierto?, es al 2%. Ustedes saben de que también existe sin vasoconstrictor, ¿al cuánto? 3. ¿Ah? 3. Al 3%. Muy bien, al 3% sin vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque si no tiene el vasoconstrictor hace que se concentre más la droga anestésica, porque como hace que los vasos sanguíneos se contraigan, no hay un metabolismo en esa situación, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como para que no se vaya tan luego, todo eso, ¿no es cierto?, va al 2% solamente con vasoconstrictor. Pero si el que hace el tubo de anestesia lo va a hacer sin vasoconstrictor, perdón, la concentración del 2% sería muy poca, duraría muy poco rato, no haría muy poco efecto. Entonces ahí es al 3%. O sea, ¿no es cierto? Lo habitual, cuando yo era alumno como usted, qué sé yo, había solamente, hasta hace unos, no sé, 8 años atrás, esto era lo que había. No había más al 2%
y al 3%. Y ahora, gracias a Dios, apareció la articaína al 4% y con vasoconstrictor. Fíjense, al 4%, duplica la concentración de lo otro y más encima con vasoconstrictor, o sea, más concentrado. Lo que dicen de la articaína, los propagandistas, ¿no es cierto? De que uno, por ejemplo, cuando pone anestesia para hacer una extracción superior, pone por vestibular nomás y que automáticamente por palatino no necesita colocar porque con esa concentración y todo eso, si anestesia no debería colocarse. Yo nunca he hecho la prueba, no quiero que un paciente sufra, pero eso es lo que dice la propaganda, al 4%. La articaína es muy buena, o sea, supónganse, cuando ustedes tienen que drenar un absceso, y tienen que romper piel con un bisturí porque está listo para ser drenado, ya va a romper el curso, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben de que cuando hay inflamación, tejido infectado, inflamado, la anestesia no hace efecto porque por el pH, ¿no es cierto? El pH ácido no se diluye, no actúa bien la anestesia. Entonces, ahí lo que importa es poner a la mayor concentración posible. Y ahí uno debería usar mejor, si no tiene articaína al 4%, al 3%, sin vasoconstrictor. Y el sacramento va a ser mínimo. Y si tiene articaína, bueno, usar eso. Con eso es mucho mejor, porque donde hay inflamación, baja de pH, hay que aumentar la concentración del medicamento. Entonces, eso tiene, ¿no es cierto? Pero ¿qué más tiene? El anestésico, la dimecaína, este es con corvalina, ya el vasoconstrictor. Pero la corvalina, ¿qué me puede decir a qué tipo pertenece ese vasoconstrictor? Pues seguro que nadie sabe mucho respecto del vasoconstrictor. Siempre se llega hasta dimecaína, ¿no es cierto? Que es la C-éster, la cianida y vasoconstrictor se sabe poco. No se pasa en farmacología tampoco. Bueno, ¿qué más tiene ese tubo de anestesia? ¿Tiene otras cosas? Claro que tiene. Tiene el bisulfito de sodio, que es un antioxidante del vasoconstrictor, de las catecolaminas, no del anestésico. El bisulfito de sodio es un antioxidante de las catecolaminas, del vasoconstrictor. Es decir, de que en un paciente que le colocan a usted una anestesia sin vasoconstrictor, no va a tener el bisulfito del sodio. ¿Y qué más tiene? Tiene parabenos, que son conservadores antibacterianos para que se conserve, ¿no es cierto?, y no se contamine el interior o sea, el líquido anestésico. ¿Estamos? Entonces, de aquí, ¿no es cierto?, supónganse tenemos que sacar alguna lección en cuanto al primer WhatsApp que les mostraba. Si efectivamente hay una alergia en un paciente y tenemos que usar la anestesia porque es muy doloroso el procedimiento que vamos a hacer, entonces aquí tenemos que descartar todo lo que le produjo la anestesia con ese tubo que le pusimos, pero estamos seguros que es una alergia, o sea, se enronchó el paciente con una exantema y todas las cosas, y todas las veces le pasa lo mismo. Entonces, es alérgica realmente. Entonces tenemos que usar todo lo contrario del tubo de anestesia que usamos. O sea, si utilizamos un anestésico con la droga, ¿no es cierto?, de enlace amida, tenemos que usar un enlace estes. ¿Estamos? Ya. Y si utilizamos en la que le produjo la alergia con vasoconstrictor, tenemos que usar sin vasoconstrictor. ¿Ya? De enlace éster, pero sin vasoconstrictor. Entonces ahí estamos eliminando ya la posibilidad de que haya sido al anestésico, ¿no es cierto? Y eliminando el bisulfito de sodio, porque como va a ser sin vasoconstrictor, no va a tener el antioxidante del vasoconstrictor, de las catecolaminas. ¿Me entienden, no es cierto? Y con eso ya estamos eliminando tres posibilidades de que le haya producido la alergia la primera vez, y ahora, ¿no es cierto?, estamos eliminando tres posibilidades. Solamente quedarían los parabenos, pero ya tendría que ser muy mala pata de que justo haya sido alérgica a los parabenos. En general,
es, ¿no es cierto?, al anestésico o al antioxidante. Pero la alergia al anestésico local es rarísima. Yo toda mi vida profesional, ya no soy un bebé de pecho, que si yo jamás he visto una alergia a anestesia, nunca en mi práctica ni cercano en el mundo en que me desenvuelvo, ¿no es cierto?, uno trabaja en hospitales, de salud, en esto, en lo otro, de alguien, algún colega que haya tenido, porque siempre uno se comenta así, de que si yo, oye, tuve de estos cuando un enfisema, cosas así, se comentan. Nunca he escuchado un comentario ni cuando hice mi especialidad en Santiago, ni en ninguna parte de una alergia a la anestesia, la verdad. Se la escriben en los libros, todos sabemos, pero yo la práctica clínica nunca la he visto. Por eso que insisto mucho cuando se habla de alergias, que efectivamente sea una alergia. Aquí está, ¿no es cierto?, la articaína al 4% y con epinefrina más encima. Fíjense. Bueno, entonces aquí hay que hablar algunas cositas acerca del vasoconstrictor y del anestésico. Ahí tenemos tipo éster y tipo amida. La droga anestésica, ¿no es cierto?, puede ser tipo éster o tipo amida. Ahora, las amidas, ¿no es cierto?, ¿cuáles son y cuáles son los ésteres? La colega me preguntaba, un éster, seguramente le puse una amida, pero un éster. Pero ¿qué éster es inyectable? Porque la mayoría de los éster son tópicos. Y de las drogas anestésicas son tópicos, los éster, y las amidas son inyectables. ¿Ven? Inyectables, amidas, todas son inyectables. La lidocaína, la mepivacaína, la frilocaína, la articaína. ¿Se fijan? Y la articaína está, aunque la colega me decía, ¿puedo ponerle articaína? No, tiene los dos, la articaína, pero predomina el enlace amida. Así que si realmente se hace una alergia y ella le pone una articaína, igual hubiera tenido su problemita de la alergia. Y ¿no es cierto? Tenemos la procaína, la tetracaína, la benzocaína y la cocaína. Entonces, ¿cuáles son inyectables? Esto. Si ustedes, entonces, eso tienen que tenerlo con pacientes alérgicos a la... Eso es lo que yo le hubiera respondido a la colega. Si realmente utiliza procaína o tetracaína que son inyectables. En cambio, los ésteres, la mayoría son tópicos, ¿verdad? Casi todos son tópicos. Cuando ustedes tienen anestésicos tópicos, benzocaína, tetracaína, cocaína, todo. Doctor, ¿Sí? ¿y uno es con vasoconstrictor y otro sin vasoconstrictor? ¿Cómo? Entre la procaína y la tetracaína, uno es con vasoconstrictor y otro sin vaso. Sí, sí. ¿Cuál sería con y sin? O sea, ¿cuál es el que tiene igual? O sea, tú, el que tú vayas a comprar, pero tú vas a comprar al que te vende producto y le decís, ¿tiene procaína? Sí. ¿Sin vasoconstrictor? Sí. Ya deme una caja. Y yo sé hacer sin vasoconstrictor. El que tú compres así. Ahora, si tú le decís quiero con vaso, un vaso. ¿Y la duración de su anestésico está como por ahí con la mepivacaína, con la lidocaína? ¿Cómo? La duración del anestésico. Claro, la duración del anestésico, hay algunos, ¿no es cierto?, que son mucho más, por ejemplo, la bupivacaína, eso te dura horas, como 6 horas. Pero en general, está en relación con el uso del vasoconstrictor, que dura mucho más rato, y sin vasoconstrictor que se diluye más. Eso tú tienes también en una diapositiva en la cual, por ejemplo, si tú tienes que hacer un operatorio a un paciente que trabaja en la televisión, obviamente que dure poquitito la anestesia, porque el tipo tiene que ir a trabajar y va a salir en las cámaras, entonces uno tiene que jugar con eso. Ahora, ¿cómo saber? Facilito, porque yo sé que de aquí ustedes van a salir y van a estudiar para la prueba y ahí van a saber, pero después se les va a olvidar cuáles son el amida y el enlace éster. Entonces, una memotecnia facilita es, si el nombre de la droga anestésico tiene una letra I antes del caína, significa que es el enlace amida. Una letra I antes del caína. Por ejemplo, ¿se fijan? Tiene una letra I antes del caína y docaína. Todos son enlace amida, Letra I antes del caína, la letra I antes del caína significa que es el enlace amida.
Estos no hay ninguna letra ahí. ¿Ven? Entonces, ustedes sabiendo eso nomás, van a saber qué tipo de, si es enlace amida o enlace E. Pero hay que hacer, ¿no es cierto?, la diferencia entre siempre hay uno que tiene que meter las patas, qué sé yo, la oxetacaína es enlace amida y no tiene ninguna ahí antes del CAI. Pero este nunca he visto que lo vendan tampoco, pero hay que saberlo. Esto es, ¿no es cierto?, la diferencia entre una droga anestésica con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor. Miren, aquí está el vaso sanguíneo que viene en su vasito sanguíneo. Aquí usted, ¿qué color es esto? De aquí hacia acá actúa, le pusieron el anestésico. Y sin vasoconstrictor hay una vasodilatación. O sea, cuando ustedes ponen sin vasoconstrictor, la droga anestésica misma es vasodilatadora. No es que se quede igualito como está el vaso sanguíneo, no, se dilata el vaso sanguíneo. ¿Está claro, no es cierto? Es vasodilatadora. Eso significa que si ustedes van a hacer una cirugía, o por ejemplo, sacar un primer molar, segundo molar que están al ladito y la cuestión hay que sacarlo y dos premolares, están puros restos, va a sangrar bastante si van a poner anestésico sin vasoconstrictor. Porque van a ponerle la anestesia, los vasos sanguíneos se van a dilatar. No es que queden igualitos como estaban. Y obviamente con vasoconstrictor se contrae. ¿Sí? Por eso es vasoconstrictor, contrae el vaso sanguíneo. ¿Ven? Ahí está contraído. Ahí le ponen la inyección, está contraído. Está muy bueno este esquema. No hay que olvidar que la droga anestésica sola, de por sí, es vasodilatadora. Ahora, de los vasoconstrictores, ¿no es cierto?, pueden ser adrenérgicos o polipeptídicos. Los adrenérgicos actúan directamente el vasoconstrictor sobre los receptores tipo alfa o beta que están en el vaso sanguíneo. ¿Ah? Actúan directamente. Este es lo que le hace falta a los profesores de farmacología de segundo año. Por ahí pasan falta, ¿no? ¿Segundo? ¿Ah? ¿Tercero? Este cuadrito. Lo pueden ser adrenérgicos o polipeptídicos. Estos actúan sobre los receptores tipo alfa o beta que están en el vaso sanguíneo. Y esos receptores hacen que el vaso sanguíneo entonces se contraiga. Esos receptores. Y los adrenérgicos pueden ser naturales o sintéticos. Naturales, ¿no es cierto?, la adrenalina, la noradrenalina y sus formas levógiras, las primeras formas que quita la molécula. O sintéticos como el corvadin. ¿Se fijaron? Ese tubo que yo les mostré antes decía lidocaína con corvadin, el vasoconstrictor. Pero si usted le hubiera preguntado ¿a qué grupo pertenece el corvadin? Es un vasoconstrictor adrenérgico. O sea, va a actuar directo sobre los receptores tipo alfa o beta del vaso sanguíneo. Y la fenilefrina. Y los otros son los vasoconstrictores polipeptídicos. Estos no actúan sobre los receptores tipo alfa o beta del vaso sanguíneo. Esos actúan directo sobre la fibra muscular lisa, sobre la parte muscular que va en el vaso sanguíneo y la contrae. Así actúa su mecanismo vasoconstrictor. Y pueden ser también naturales, como la vasopresina, o sintéticos, como la fenipresina. Ahora, la concentración de los vasoconstrictores siempre están, ¿no es cierto?, en esto. Por ejemplo, ustedes van a comprar isocaína, mepivacaína con levonorrefrina, que es el vasoconstrictor, 1 a 20.000. Y con esto uno saca la equivalencia, ¿no es cierto?, 1 a 20.000, más o menos 50 a 100 microgramos por ml del tubo anestésico. 50 a 100. Pero se dice farmacológicamente que no son necesarias concentraciones mayores que 5 microgramos, eso, para obtener un adecuado efecto vasoconstrictor. No más que eso. Pero la mayoría de los tubos traen mucho más que eso. Pues aquí están viendo, estos son de cajas de anestésica. Este tubo anestésico tiene epinefrina 1 a 80.000 metros. Por ahí estaría uno por 80.000, o sea, 5 a 40 microgramos. Entonces, no más allá de 5
microgramos por ml para tener un buen efecto. Ahora, criterio, lo que les decía adelante, para la selección de un anestésico. La duración, si por ejemplo a veces hay pacientes con alveolitis, que es un dolor, ustedes saben lo que es un alveolitis, un dolor cerebrante, que el paciente no puede trabajar y todo, uno quiere que dure harto la anestesia porque lo mantuena, es tanto el dolor que uno le pone un anestésico para que se le pase el dolor por al menos unas horas. Entonces ellos utilizan una bupivacaína, en fin, una cosa que dure 6 o 8 horas. Ya, aceptación del disconfort del posanestésico, pacientes que no aceptan, ¿no es cierto?, que ande dormido por unas horas. Depende de eso, ustedes van a usar un criterio para la selección de la anestesia. La salud general, ¿cierto? Por ejemplo, si un paciente, qué sé yo, con alteración mental, que se muerde, que lo menos posible, o es un niño también, que dure lo menos tiempo posible para que si se muerde, que le duela, porque si no se produce la mordedura posanestésico, como no sienten, se sentir la parte del labio. Exacto, posibilidad, ¿no es cierto?, lo que estoy diciendo de automutilación en pacientes pediátricos. Ahora, otras consideraciones especiales, por ejemplo, cuando usamos mepivacaína, la carbocaína es el nombre comercial, al 3% sin vasoconstrictor en pacientes que se encuentran en tratamiento con depresores cardíacos, puede existir una potenciación por efecto sinérgico, ¿no es cierto? La mepivacaína al 3% se potencia con los antidepresivos cardíacos, antiarrítmicos, de tipo digital, se potencian y eso puede producir una bradicardia que puede ser muy complicada. Entonces, en pacientes que estén tomando esos medicamentos, no hay que usar la mepivacaína o la carbocaína, el nombre comercial, al 3%. Ahora, vasoconstrictores que tienen vasoconstrictores adrenérgicos, ya vimos lo que eran los vasoconstrictores adrenérgicos, pueden dar a reacciones indeseables en pacientes que estén en tratamientos con inhibidores que son antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la MAO. Entonces, hay que preguntarle qué medicamentos toma y si está tomando estos antidepresivos, ¿no es cierto? Son pacientes que están con depresión y para tratar de sacarlo de su depresión, esto estimula el sistema simpático, elevan la presión arterial y entonces no hay que utilizar estos medicamentos adrenérgicos. Ahora, solución anestésica que contiene vasoconstrictores polipeptídicos no debe ser inyectado en pacientes con una irrigación restringida al corazón debido a una enfermedad coronaria. Claro, porque estos vasoconstrictores se pueden ir a la zona de las coronarias y si ya existe una restricción de la irrigación del corazón, la van a aumentar, pueden producir un infarto miocardio, alguna cosa así. Y algunos anestésicos que tienen vasopresina están contraindicados en mujeres grávidas porque si se ha contaminado eso, después la vasopresina, supónganse, actúa como una oxitocina, una hormona que produce impulsa al feto, ¿no es cierto?, un mal parto. Si está contaminado esa vasopresina, por ejemplo, por mucho tiempo que no se usa. Ahora, en relación al estrés, eso era muy, ¿no es cierto?, que a veces un cardiólogo, el paciente iba al cardiólogo, tenía que hacerse una extracción y el cardiólogo le colocaba, utilizar anestesia sin vasoconstrictor, porque el paciente era hipertenso. Pero eso es relativo. ¿Por qué? Porque, supónganse, el paciente, ¿no es cierto?, que está próximo a hacerse una extracción, hacia el sillón dental, ve que uno pone una jeringa, ¿no es cierto?, ve la aguja, sabe que eso va a hacer. Entonces el paciente está estresado. Nadie está así, relajadamente, como viendo una obra de teatro. No, está estresado, sabe lo que le espera. Y entonces está estresado y con eso, en estado de estrés, las cápsulas suprarrenales, ¿no es cierto?, liberan 4 microgramos por kilo por minuto, por kilo de peso. O sea,
Si hay una persona que pesa más o menos 70 kilos, va a tener 280 microgramos por kilo y por minuto ya de catecolaminas endógenas que está produciendo. Y entonces nosotros vimos en la diapositiva anterior de que la cantidad de sincromicrogramos de un vasoconstrictor es mucho menos que 280. Entonces, más importante en un paciente hipertenso que colocarle con o sin vasoconstrictor, porque si le ponemos sin vasoconstrictor, claro, no vamos a tener esos 5 microgramos, ¿ya? Pero por otro lado vamos a tener más sangramiento, porque si es una cirugía de 3, 4 piezas que hay que sacar, por ejemplo, entonces el sangramiento va a ser mucho. Y más encima si el vasoconstrictor, o sea, la droga anestésica es vasodilatadora, como lo veíamos en el cuadrito ese. Entonces, uno le coloca nomás con vasoconstrictor, pero puede sedar el paciente, lo seda. Y si ustedes le dan un diazepam de 10 miligramos o 5 miligramos, van a evitar los 280 microgramos, ¿no es cierto?, de catecolaminas endógenas que le están subiendo la presión y no los 5 microgramos del puro anestesia. ¿Entienden? O sea, más importante que colocar o sin no colocar con vasoconstrictor es sedar el paciente. Claro que también, por ejemplo, si uno le coloca la língula, que es la anestesia que más falla, 12% en manos expertas, dicen las estadísticas, que falla a la PIC, a la língula. Y le ponemos otro tubo y otro tubo, claro, no es lo mismo poner un tubo de anestesia con vasoconstrictor que poner 7 o 8 tubos. ¿Ya? Entonces, uno, claro, ahora ahí puede uno mezclarlo con vaso y sin vaso, en caso de un paciente hipertenso, estoy hablando. Más, pero es más importante sedar al paciente. ¿Estamos? Doctor, una consulta. Para sedar al paciente, tengo entendido que esos medicamentos son con receta médica. ¿Cómo sería Mira, en nuestro caso? hay algunos que son que te permiten, que tienen según el diazepam, 2,5 miligramos, el Sodor, ese Sodor, tú lo puedes recetar y tiene tranquilizante. Claro, la mayoría son como CHG, pero hay algunos que sí, como Sodor, por ejemplo. No sé si encontraron la respuesta. Sí. La articaína es al 4%, hay que tener precauciones, ¿no es cierto?, en pacientes que estén tomando fármacos antiplaquetarios o anticoagulantes o que sufran un trastorno de su coagulación, puesto que presenten un riesgo mayor de sufrir hemorragia. Tienen que saberlo porque la articaína se está usando mucho porque al 4%, entonces tiene mucha mejor anestesia. Ahora, esto se tiene que saber como el padre nuestro. ¿Me entiende que este es que inventé yo? Por ejemplo, cuando ponemos anestesia, ustedes ya tienen experiencia en anestesia local. Entonces, cuando ponen anestesia, las mayores complicaciones son, ¿no es cierto?, a la zona de la tuberosidad y a la língula, a las PIC. Yo creo que ustedes coinciden conmigo en eso. Ahora, ¿por qué supónganse entonces, cuando ustedes van a poner anestesia a los premolares superiores, la verdad es que no hay ningún problema nunca de ninguna complicación porque no hay nada, no hay nada. Entonces, pero sí a la língula. Y la principal complicación, ¿te acuerdas que le expliqué cuando me llamaron un colega de la COA acá que ahí la ponen la más frecuente, esto tienen que saber, la parálisis facial. Esa es la complicación más frecuente y la más jodida, la parálisis facial. ¿Por qué se produce? O sea, ¿cómo se manifiesta? El paciente no puede cerrar el ojo del lado anestesiado. Usted le dice al paciente, cierra los ojos, el paciente trata de cerrarlo y no puede cerrar el ojo del lado anestesiado. Y no solamente eso, que se manifieste así, sino que queda lo blanquito del ojo, la clínica frente a ustedes. El paciente trata y cuando uno, aunque ustedes no se lo pueden ver, porque si usted pudiera mirarse por un espejo y con los ojos cerrados,
está la esclerótica hacia el frente, porque cuando uno cierra los ojos, el globo ocular rota y queda la esclerótica para el frente. Obviamente no se pueden ver porque con los ojos cerrados no se pueden mirar al espejo, pero tienen que creerme que es así. Entonces, por eso que este paciente rotó el ojo y quedó la esclerótica. Entonces, por ejemplo, si en unos años más yo requiero de sus servicios profesionales, voy a su consulta, y ustedes me ponen, supónganse, una anestesia a la língula, y yo para joderlos, para bromarlo, acordándome de cuando era alumno de usted y le pasé esta clase, yo les digo, oye, mira, supónganse que me pusieron a este lado, mira, me jodiste, tengo una parálisis facial, mira, estoy tratando de cerrar los ojos, mira, y puedo cerrar este nomás. Pero ustedes me casarían, se acordarían de mi clase, no, doctor, porque no tiene los blanquitos frente a mí. Entonces, yo bueno, pero no estoy tratando de cerrar este otro, porque si tratara, quedaría la esclerótica por frente. ¿Está clarito? Entonces, no es solamente que el paciente no puede cerrar el ojo, sino que al intentar hacerlo, queda la esclerótica frente a usted. ¿Está claro? Y así se manifiesta. Ahora, ¿por qué se produce? Lo más importante para que no les pase. ¿Por qué se produce? Porque no se toca el hermano óseo. Cuando usted pone la anestesia, ¿no es cierto? No se toca el hermano óseo. Y si no se toca el hermano óseo, no pongan la anestesia, sino que sigan hasta que toque el hermano óseo. Aunque piensen, hasta que toque el hermano óseo. Y ahí ponen la anestesia. O si no, fijo que no tienen una parálisis facial. Entonces, ¿por qué no se toca la hermano ósea? Porque la aguja se va hacia atrás, hacia la parótida, y ahí es donde descubre el nervio facial. La parótida, ¿no es cierto?, que se acuerda de la anatomía. Entonces, y ahí produce la parálisis facial, como un nervio motor, se paraliza todo. Cuando muchas veces le preguntaba al alumno, ¿cómo se ve la parálisis facial? Se ve como que se le cae la cara. Se le cae la cara, que se la van a recoger. No, eso se le cae, no. Es bien clarita la cosa. El paciente no puede cerrar el ojo. Ya. Y ¿cómo lo evito? Tocando el hermano óseo, tan simple como es. Muchas veces hay ramas de divergencia de pacientes que tienen las ramas divergentes y puestas. Como les digo, un 12% de manos expertas fallan a la língula. ¿Qué debe hacer una vez producida? La pregunta que le dicen a una vez que se le produce al paciente. Calmar al paciente, obviamente, porque el paciente siente que no puede cerrar el ojo y él viene por una cuestión dental y el ojo, un ojo de la cara es valioso. Entonces el paciente se asusta porque tiene una complicación en el ojo y él venía por una cuestión de los dientes. Entonces, calmar al paciente, explicarle que es una reacción de la anestesia, ¿no es cierto?, que va a estar el rato que se le duerme nomás y después se le va a pasar, pero y además hay que proteger el ojo. Porque si ustedes, un día con alto viento, y el paciente no le protege en el ojo, y va saliendo de aquí, y se mantiene el ojo sin cerrarlo, entonces, y le echa una arenilla, chuta, y le duele mierda. Y llega a la casa y digo, ¿qué te pasó? No sé, no pude cerrar el ojo y me viene un viento y vamos a la clínica alemana, si es demasiado dolor. Lo ve el club oculista, tiene una arenilla. ¿Qué le pasó? Fui al dentista, me puso una anestesia, no pude cerrar el ojo. Ya, es una parálisis facial por la anestesia que le puso el dentista. Ya, tienen que operarle para sacarle la arenilla. 4 millones y viene la demanda miércoles porque ustedes no protegieron el ojo. Proteger el ojo. ¿Cómo proteger el ojo? Bueno, decirle, oiga, mire, cuando se vaya esto se le va a pasar, pero como hay mucho viento, protéjase el ojo con la mano por último. O sea, ustedes le pueden poner un parchecito y se lo saquen en la casa cuando no hay viento. Ya. Pero hay pacientes que no van a aguantar eso. Por último, que se lo proteja con la mano. Protéjase con la mano hasta que llegue al colectivo, ya, y ahí va. Y después en la casa al bajarse el colectivo, otra vez, pero que se protege el ojo. De alguna forma, pero que se protege. Ahora, eso. Y la otra técnica que puede producir, ¿no es cierto?, a la tuberosidad. ¿Qué pasa ahí? Cuando ustedes se van muy arriba, pueden romper el plexo venoso pterigoideo. Esto es lo que pasa, ¿no es cierto? Se produce un hematoma. Un hematoma, usted meten la aguja y ¡zum!, se le inflama al tiro, todavía le sacan la aguja y ya tienen inflado aquí la región geniana del cachete. ¡Pum! Se le inflama y se le produce un hematoma por ruptura del plexo venoso. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la complicación? Un hematoma por ruptura del plexo venoso.
¿Cómo se manifiesta? Un aumento de volumen bajo la región geniana de inmediato. Ahora, ¿por qué se produce? Porque sobrepenetran con la aguja. Ustedes ahí basta con que entre el bisel de la aguja para que no caiga el líquido afuera y con eso va a ser suficiente para que se anestesie. Así que no necesitan penetrar más con la aguja. No se olviden, solamente un poquitito. El maxilar superior es muy poroso. Donde ustedes pongan la anestesia se va a anestesiar igual. Así que no penetren demasiado arriba con la aguja porque van a tener una ruptura del plexo orofaringoideo. Y es una complicación molesta. Ahora, penetración leve, ¿no es cierto? ¿Cómo la evito? Una penetración leve de la aguja en la punción. ¿Y qué tenemos que hacer una vez producida? ¿Ya? Ustedes sacan la aguja, se dan cuenta al tiro, sacan la aguja, sacan la jeringa, la dejan en el bracket y con una mano le ponen, si fuera al lado izquierdo del paciente, y le cargan fuertemente con la palma de la mano la zona geniana por unos 10 minutos y con la otra sujetando la cabeza del paciente porque si no se la va a echar para el otro lado. Entonces tienen que sujetar la siguiente así. Bien, 10 minutos reloj en mano, porque si cargan menos de 10 minutos, todavía como ahí lo que hubo fue ruptura del plexo orofaringoideo, entonces primero vienen las plaquetas, ¿no es cierto?, a cerrar la ruptura y después las plaquetas, viene el fibrinógeno, forma la malla de fibrina, pero eso pasa un tiempo y la presión es tan alta que si ustedes lo tienen 2 o 3 minutos y lo sueltan, la presión va a volar todo lo poco que las plaquetas que se lograron poner y va a seguir aumentando el volumen. Entonces tiene que ser 10 minutos reloj en mano. ¿Está clarito? Estamos terminando, ¿no? Ya.